Hola. Tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola, Joseph. Bueno, vamos a ver si comenzamos de nuevo, que sea con los dos. ¿Ya? Bien, jóvenes. Para hoy día había preparado eh, mi clase para ya de una vez hacer las placas, ¿no? Para hacer los planos de las placas. Ya vamos a ver. Por ejemplo, tenemos ahí, ¿no? Matriz de chapas. Eh, dice guía para el desarrollo de los planos de la matriz de corte. Correcto. Ya debemos comenzar a hacer los planos para nuestra matriz. ¿Ya? Para dejar definitivo todo esto de acá. Entonces, objetivo dice, al finalizar la sesión, los estudiantes estarán en condiciones de desarrollar los planos para la fabricación de una matriz, para la fabricación de arendelas sin error. ¿Bien? Ya, por ejemplo, yo voy a hacer los cálculos para hacer una arandela como la que vemos aquí, la que hemos visto en nuestros ejemplos, ¿no? Diámetro 14, diámetro 7 y espesor de 1,5. Correcto. Acá sí les pedí que se consigan apuntes y una calculadora. Entonces yo quiero que aquí seamos más dinámicos y vamos a participar. ¿Correcto? Cada uno de ustedes va a participar en el desarrollo esta presentación. Veamos, para iniciar debemos determinar la posición de los punzones, dice, ¿no? Y de ahí hacer el desarrollo de los demás planos. Correcto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Determinando la posición de los punzones. Yo tengo este puede decir es mi placa, correcto. Dimensiones que tiene, todavía no las he definido ahí, ¿sí? Entonces, lo siguiente que hago yo es trazo mis ejes, correcto. Eje de simetría, o sea, está cortando por la mitad la placa en forma horizontal y en forma vertical, ¿sí? Entonces, ahí ubico mis dos punzones, ¿correcto? Ubicamos los dos punzones ahí. Ahora, con sus respectivos ejes. Ahora la pregunta sería, ¿no? ¿Qué distancia es esta? ¿Ustedes pueden decirme qué distancia tengo aquí? ¿Mm? No. Hola, hola. Quiero saber qué distancia tengo aquí. A ver, ¿quién me dice? Será, profe, será por lo menos 20. Por lo menos no, exacto.
Ya por la teoría que hemos visto, ya debemos Profe, saber cuánto es esa longitud. ¿Sí? la pregunta, Sí, sí, sí. ¿Qué distancia sería esa? 40, profe. No puede ser 40. Vamos a ver. Esa distancia, ¿no?, es 15,5. ¿Por qué? A ver, ¿por qué digo que es 15,5? A ver, ¿qué me dice? ¿Por qué decimos que es 15,5? A ver. A ver, jóvenes. Mirando y pensando, ¿no? Yo tengo una arandela que tiene diámetro exterior 14. El diámetro interior es 7. Esto que está en amarillo, ¿no?, sería la posición de este punzón, ¿no?, a la hora que va a ser el matrizado del hueco pequeño. Entonces, si este tiene diámetro 14 y este también tiene diámetro 14, o sea, la mitad, ¿no?, es el radio. Radio aquí y radio acá, tengo el diámetro igual, 14, ¿no? Pero acá dice 15,5. ¿Por qué dice 15,5? Porque esto es A. Y si nos recordamos de la teoría, A es igual al espesor, ¿verdad? claro, por la distancia del espesor, pues. Claro. Entonces, si sumamos 14 más 1,5, tendría 15,5. Correcto. Yo he hecho los ejes justamente, ¿para qué? Para ponerlo centrado. Quiere decir que de aquí para acá hay 7,75 y de aquí del centro hacia acá hay 7,75. Correcto, está centrado. Los punzones con relación a la placa. Dimensiones de la placa todavía no he puesto. Correcto. Pero ya sé que mis punzones van a estar justamente, ¿no?, con relación al medio, van a tener una concentricidad, digámoslo así. ¿Correcto? Ambos punzones. ¿Ya? Ahora, acá ya vamos a asumir. ¿Qué distancia puede ser? No digo que sea. Puede ser, digo yo. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo estoy diseñando. Correcto. Entonces yo tengo que definir las dimensiones. Correcto. Entonces, yo digo que sea de 60. Ustedes pueden decir que sea de 40, 50. Eso ya va a quedar a criterio de cada uno. No necesariamente todos tienen que ser 60. ¿No? Y esta distancia de acá, también, ¿qué distancia puede ser? Yo digo que sea de 40. ¿No? Yo les explico algo así ligero. ¿Por qué? Porque aquí van a venir los planos para, o sea, para la sujeción de las tres placas y también el pasador, ¿no? Entonces, por eso es que le doy esta holgura. Y aparte de eso, que si yo lo hiciese, por ejemplo, de 30, porque si yo sumo acá, 14 más 14 son 28, más 1,5 serían 21,5. O sea, me queda muy poco espacio si yo le digo 30, ¿no? Serían 28, 29,5, perdón, 30, dice que me quedaría medio milímetro. No, o sea, no va a poder la platina, no va a poder estar bien asentada. Entonces mejor le doy el doble, ¿no? Prácticamente le estoy dando el doble. Acá igual, acá yo tengo 14, ¿no es así? Pero el excedente por un lado y por el otro lado serían por lo menos 4,5. O sea, estamos hablando de 18, casi 20. Entonces yo les estoy dando también el doble, ¿correcto? Yo les estoy dando 60 por 40 por esa razón, ¿ya? Veamos, seguimos aquí y vamos a ver, ¿no? Entonces ya, ahora sí, ya tengo, ¿no?, ya he determinado la posición de la espiga en la placa portaespigas, ¿no? Correcto. Y la placa
pero en la placa portapunzones, ¿no? Ahora, la placa portaespigas va a tener la misma dimensión que esta placa, o sea, va a ir encima. Ah, entonces ya puedo calcular, si ustedes se acuerdan, ¿no? El centro de gravedad, que lo calculamos al comienzo, ¿no? Dice, ¿no? Determinar la posición de la espiga, o entre paréntesis, el centro de gravedad. O sea, tenemos que ubicar, de acuerdo a estos dos punzones, dónde es que va a ir la espiga, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos acá nuestros dos ejes de coordenadas, si nos recordamos, ¿no? El eje X y el eje Y, ¿correcto? Ahora, seguimos recordando y vamos a encontrar que tenemos diámetro 1 y diámetro 2 ahora, ¿no? Y juntamente con ese diámetro 1 y diámetro 2, me dice cuánto mide la longitudes X1 y X2. Acá están las longitudes X1 y X2, ¿correcto? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto medirá esta longitud? De aquí hasta acá. ¿Mm? A ver, ¿quién me dice? ¿Ideas? 22.25. 22.25. Ajá. ¿Por qué? Porque los restas menos 7.75 de lo que es el punzón, ¿no? Donde llega del diámetro 1, Claro, o sea, el punto centro. desde aquí, del punto centro hacia atrás, hay 7,75 menos, ¿no es así? Y hacia adelante, y de aquí Hacia hacia adelante, adelante. ¿cuánto es? 15.5. No, 7,75 también, porque Ah, estamos hablando claro. de centrado, ¿no? Ah, ya, entonces, veamos ahí. Primero que nada, pregunto yo, ¿necesita encontrar el centro de gravedad en Y? Aquí, en este caso. ¿Se acuerdan Sí, ustedes que encontrábamos acá y luego encontrábamos en Y? Acá nada más que estamos poniendo en X. Y en Y no ponemos, ¿por qué? Porque los dos tienen la misma posición. A ver, ¿por qué? Es simple, porque los dos ejes de las dos punzones están coincidiendo con el eje de la placa. Entonces, tu centro de gravedad aquí va a estar sobre el eje de la placa, porque los dos están a la misma altura. No, no hay uno más arriba ni otro más abajo. Los dos están a la misma altura. Entonces, lógicamente, el centro de gravedad va a estar sobre esta línea. Entonces, tenemos que encontrar en X cuál es su posición nada más, o sea, en qué punto aquí debe estar, ¿no? Entonces, por eso es que no buscamos en Y, simplemente buscamos en X. Vamos a ver lo que decía su compañero, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces X1 sería 30 menos 7,75. ¿Por qué 30? Porque la mitad de o sea, la línea de eje de esta placa estaría en 30. Y como dije, está compartido. Los 15,5 están compartidos. De tal manera que sería 30 menos 7,75, ¿correcto? Para el eje X, ¿no? X1. Y para el eje X2 sería 30 más 7,75, ¿no? Entonces ahí yo tengo 22,25 y en el otro caso tendría 37,75. ¿No es así? ¿Correcto? Ya. Entonces, ¿nos acordamos de nuestra fórmula? Esa es nuestra fórmula. ¿No es así? Entonces, en función de esa fórmula, ¿cuánto nos sale X? A ver, calculen, por favor. Se va rápido el tiempo.
Profe, buenas noches. Hola. Sí, dime, Ortegui. Profe, una consulta, el diámetro, ¿qué diámetro era, profe? Tenemos diámetro 7, diámetro 14 y diámetro 7. Ya, profe. Espesor 1,5. ¿Salió? Profe, sale 27,4166. Ajá. A ver, veamos. O sea, nuestra fórmula sería 14 por 22,25 más 7 por 37,75 sobre, ¿no? Sobre 14 sobre 7. Esto nos da 27,416, ¿así? ¿Así te salió? Sí, sí, profe, así me salió. Ya, excelente. Entonces, eso tenemos que graficarlo aquí. Entonces, la posición de mi espiga sería aquí. O sea, este es mi gráfico de la posición de los punzones, ¿no? Pero mi placa por espiga nada más que va a la espiga. Entonces, en esta posición haré centro, ¿no? Haré mi dibujo de la rosca y ya tengo ya, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama? Ya tendría, ¿no? Mi placa por espiga, ¿no? En vista frontal. Y ahí le hacemos la vista lateral, la vista superior, y ya tenemos ya nuestra primera placa, ¿no? La placa de choque no tendría problema, porque es una placa lisa, ¿no? Ya. Una vez que tenemos ya definido esto, entonces ya podemos nosotros también, ¿no? Definir qué son estos. ¿Qué son estos? Las columnas. Son las espigas de guía. Ajá, ¿no? Las. Espigas de guía. No, acá no le vamos a hacer guías. Son los pernos salen, profe, ¿no? Los pernos O de, ¿no es así? de pernos, Para entonces. amarrar el paquete superior, ¿no? O sea, la cabeza de los pernos Allen, ¿no? Aunque en la placa, ¿qué les digo? En la placa portapunzones no va el avellanado de los
pernos salen, simplemente es perforación aquí porque pasan lisos, ¿no? El avellanado va a ir en la placa portaespiga, ¿no? ¿Así? Para que se entierren los pernos en la cabeza de los pernos, ¿sí? Para que no sobresalgan, ¿no? Correcto. Entonces, nada más que... Entonces, aquí tendríamos que borrar esto de aquí, y aquí donde nos salió, ahí dibujar la posición de nuestra espiga, ¿no? Correcto. Con la indicación de la roja que corresponde y todo lo demás. Su vista lateral, su vista superior y se acabó. Tenemos ahí entonces ya prácticamente las tres primeras placas, ¿no? Porque la placa de choque simplemente es una placa que no lleva nada, simplemente los agujeros, ¿no? de las perforaciones y de los pasadores, nada más, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, ya tengo ya para hacer mi placa portaespiga, ¿no? Mi placa de choque, y con este mismo yo puedo hacer mi placa portapunzones, ¿y así? ¿Por qué? Porque aquí lo único que le faltaría, ¿qué sería? Aquí lo único que le faltaría sería hacerle, ¿no? La cabeza para el punzón, ¿no? El alojamiento, mejor dicho, ¿no? Igualito para el otro punzón, el alojamiento, hay que revisar en lo que son los punzones y de darle la medida y determinar su ajuste. ¿Correcto? Ojo, esto yo lo he hecho con los datos de 14 y 7 milímetros, ¿no? ¿Cómo se llama? Que tenían el ejemplo. Yo a ustedes les di una tabla de arandelas normalizadas. Entonces ustedes de ahí elijan una arandela y en base a eso hagan el mismo procedimiento. ¿Correcto? Entonces, aquí ya tenemos las tres placas, para hacer las tres placas de placas superiores, ¿no? La placa portaespiga, la placa de choque y la placa portapunzones, ¿no? Entonces tenemos que revisar, ¿no? El ajuste que debe llevar acá. Es un ajuste H7 G6, me parece, si más no recuerdo, hay que revisar, ¿ya? Y después, la dimensión del punzón. Acuérdense ustedes que hay que calcular el juego del punzón, ¿no? El material que se va a utilizar es un material, digamos, de término medio, ¿no? Entonces, tenemos que nuestro factor de división debe ser 16, ahí para hacer el cálculo. ¿Se acuerda? ¿No? Era 20, 16 y 14, si se acuerdan bien. Ya, entonces utilizamos 16. Ya, entonces, ya tenemos que ir diseñando las tres primeras placas. ¿Ya? Entonces, hacemos... Aquí está sencillo porque aquí nada más que le falta aumentar el diámetro del sombrero del punzón mayor y del sombrero del punzón menor en esta placa, ¿no? O sea, va a ser la perforación, en otras palabras, ¿no? El avellanado, ¿ya? Después, en la vista lateral, lógicamente, se va a ver ese avellanado, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Este video ya lo tienen ustedes en su Classroom, por si acaso, lo tienen como video, inclusive para que puedan pararlo, puedan adelantarlo como quieran, ¿ya? Y ustedes puedan interpretarlo. ¿Preguntas? ¿Se entendió o no se entendió? A ver, ¿quién me dice algo? A ver, por favor. No sé si entendieron o no entendieron. Profesor, de este ejemplo, mire, yo he entendido que ahí van dos punzones, ¿cierto? Claro, o Ya, sea, para hacer la matriz. Para hacer la arandela, ¿sí? ya. Y ahora también lleva acá una placa que es para choque. Ya sabemos que son 6 placas realmente en este punzón. No, claro, claro. Sí, Sino claro. que la espiga, ya, la espiga, ¿cómo sacaría ahí para su medida? ¿Dónde va la espiga? Si te acuerdas, el cuerpo superior está conformado por 3 placas que están amarradas por los 4 pernos, correcto. Ya, entonces arriba tenemos la placa portaespiga, la placa de choque y la placa portapunzones. Para yo ubicar el centro de gravedad de la espiga, ¿no? He tenido que hacer esto, porque si no, no podía calcular que está en rojo, este centro de gravedad. Lo acabamos de calcular, ¿no es así?
En función de, ¿qué cosa? De la posición de los punzones. Y para yo iniciar, o para yo determinar la posición de los punzones, ¿qué es lo que hice? Dibujé un rectángulo sin darle medidas, ¿no? Tracé los ejes, ¿correcto? Sobre estos ejes ubiqué los dos punzones. Este punzón que tiene 14 y este punzón que tiene 7 milímetros, ¿no? También tenía como dato, por la teoría que tengo, la distancia entre los ejes, ¿no? Como este es de 14, o sea, su radio de aquí es 7. Y este que está en amarillo, ¿no? No es el punzón, sino es la posición de la arandela que quedaría para hacer el siguiente punzonado. Entonces, también sería de 14, ¿no? Ahí, entonces, de aquí a acá hay 7. 7 más 7 son 14. Y acá el intermedio es A, ¿no? La distancia que hay entre uno y el otro material, que habíamos visto por teoría era igual al espesor. Y como vimos al comienzo, nuestra arandela tiene un espesor de 1,5. Ah, ya, puede ser que sale 15,5, ¿no? Correcto. Entonces la distancia entre ejes es 15,5. Y yo he trazado los ejes vertical y horizontal justamente para poner a este señor en el centro. ¿Por qué? Porque en base a eso yo tengo que calcular x1 y x2. Si está al centro fácilmente ya yo puedo calcularlo, porque si este mide 60, ¿no? Entonces yo digo 30, ¿no? Que es la mitad, menos 7,75 y ya tengo el centro aquí, ¿no? Igual, 30 más 7,75 y ya tengo el otro centro. Entonces ya tengo x1 y x2, ¿correcto? Dijimos que no íbamos a hallar y1 y y2 porque los dos punzones están ubicados justamente en el eje central, ¿no? de la placa. Entonces no está ni arriba ni abajo. Entonces el centro de gravedad lógicamente va a estar aquí en este eje. La posición de X sí tengo que hallarla, ¿correcto? Entonces, con ese dato, utilizábamos nuestra fórmula, ¿no? Y decíamos 6 de 1 por x1 más de 2 por x2 sobre la suma de los diámetros, me da x. Y lo hicimos aquí, ¿no? ¿Correcto? Y me salió 27,416. Ya, entonces, esa es la posición. Entonces, la placa porta espiga va a tener estas mismas dimensiones. La placa de choque también va a tener estas dimensiones. La placa matriz va a tener estas dimensiones. La placa guía también va a tener estas dimensiones. La única que va a ser un poquito más grande hacia los lados será la placa base, porque esa necesito agarrar en la mesa. ¿Te das cuenta? Después las otras 5 placas van a tener estas mismas dimensiones. ¿Ya? El espesor, ya hemos visto también cuánto puede o cuánto debe ser el espesor de las placas. Entonces, con este dato, hemos calculado para hacer ya nuestra placa portaespiga. Porque la placa de portaespiga lo único que tiene es los 4 agujeros para los pernos Allen, ¿no? Los 2 agujeros para el pasador y el agujero roscado para la espiga. Nada más. Y su vista lateral, vista frontal, ya está, ya se acabó. La placa de choque simplemente tiene ni siquiera el avillanado, simplemente los 6 agujeros que están a los lados y nada más, es lisa, ¿no? Y la placa portaespiga no tiene el avillanado, correcto, pero tiene los demás agujeros. Y aquí lo único que nos faltaría es determinar el diámetro del sombrero para la espiga, correcto. Para la espiga grande y para la espiga chica. En la vista lateral yo tengo que darle pues la profundidad de ese sombrero, ¿no? Y en la vista superior también se va a ver, ¿no? Está sencillo, correcto. Pero como les digo, esto yo lo he hecho con mis datos, o sea, con los datos que yo he sacado de aquí, ¿no? ¿Perdón? De aquí, ¿no? Con estos datos. Ahora ustedes, yo les di una tabla, ¿no? Con arandelas normalizadas. Entonces ustedes cojan de ahí algunas arandelas y ahí tienen todos los datos como para hacer lo mismo que he hecho yo acá, pero con sus datos, ¿correcto? Y comenzamos a hacer nuestros planos
de las de la matriz, ¿no? Hoy día hacemos los 3 planos. Los otros planos también que quedan no están complicados, ¿no? Entonces, me parece que ya podemos comenzar a desarrollar los planos que nos faltan, ¿correcto? No sé si hay alguna duda, porque yo considero que ya estamos en capacidad de poder hacer. No puede entrar la señorita Betsabe. Caray. Sí, profe Díaz también está que insiste y no puede ingresar. Dice. Pero días lo acabo de ver ahí entrando. Profesor, buenas noches. Hola. Por fin, profe, Sí, por fin puse a ingresar. la señorita Betsabe no puede ingresar, me dice. Ella es lo que no puede ingresar, profe. Sí, pues, o sea, es un gran problema. Ayer también tuvimos el mismo problema, pero no sé, ahorita justo me acaba de ingresar. Sí, la verdad que no sé cómo podemos hacer. Pero de todas maneras, yo todas mis clases las estoy subiendo al Classroom, o sea que no hay problema para poder, poder visualizarlo. Inclusive esta clase ya no la he subido como PPT, sino le he subido como video. Correcto, porque ustedes ven que tiene movimiento. Entonces, si lo subía como PPT no iban a poder apreciarlo. Entonces, ahí sí lo he subido como video y ustedes pueden parar, ¿no? Observar, analizar y de ahí, como te dije, ¿no? Si tenías alguna duda, me avisabas hoy día, ¿no? Entonces, esto es lo que preparé para ustedes hoy día y la verdad que ya deseo terminar con los planos de esta y la otra matriz, ¿no? Y todavía nos falta un plano de botellas, ¿no? Para poder continuar con los demás tipos de matrices, porque hay que estudiar también, por ejemplo, en lo que es eh, de matriz de chapas, ¿no? Podemos ver también embutido, ¿no? Correcto. La, la señorita Betsabe iba otra vez, ojalá que pueda entrar. Como le digo, tenemos que ver matrices de embutido y hay que ver otras matrices que podamos encontrar, que debemos encontrar ahí, ¿no? Recalcados por ahí, para poder determinar el, el PEA, ¿ya? Preguntas, a ver, preguntas. Quiero saber si me han entendido. O sea, lo que me preocupa es que no veo el avance. Profesor, buenas noches. Sí, hola, buenas noches, hasta que al fin pudiste entrar. Ay, Sin sí, problema. profesor. No Sí, sé qué ha pasado, pero tenía que desinstalar, volver a instalar todo. sí, bueno, y eso que esta hora no está tan saturado como en la mañana, pero la verdad que está un poquito, ¿cómo se llama? Pesado esto, este, el Zoom, ¿no? Pareciera que Ay, mucha sí, gente... profesor. Bueno, ya ingresé ya ahora. Sí, pero de todas maneras, como le decía a tus compañeros, todo esto, todas las clases las tienen ustedes en el Classroom, tanto de matriz de moldes como matriz de chapas, ¿no? Ah, ya todo lo está enviando. Sí, Sí, estaba revisando algunos. inclusive como les dije, hasta les he pasado ahí dos tesis que he encontrado muy interesantes de matrices, para que vayamos ya terminando con los planos. Ahora, con esto de acá ya creo que queda redondeada la idea de eh, cómo hacer los planos. Me interesa ver el avance haciendo los planos. Aunque sea en lápiz, con lápiz y papel, si es que no tienen AutoCAD, ¿no? Pero ya debemos ir definiendo todos los planos, ¿sí? Ya, profesor. Sí, por Mañana favor. cerrado. Entonces, pregunta sobre lo que hemos visto hoy día, por favor. ¿Alguna duda, inquietud que tengan? Pongo la imagen Mm, en un momento. La imagen del plano. Ta madre, pelota, meten acá, güey. Ey, ¿qué pasó? Miércoles meter su pelota ¿Lo acá. estoy escuchando acá? Profesor, Sí, dime. ¿puede poner la imagen del plano? A ver, vamos a ver. Por aquí está, creo que es. Ya, a ver, dime. ¿Ves el plano? Ahí debe estar.
¿Sí? Ya, profesor, una consulta. O sea, sacando la fórmula, todo salió 27.416. Desde ese Sí, sí. punto, desde ahí es donde se hace el diámetro para la espiga. Ahí es donde se hace el taladrado y el roscado para la espiga, claro. Y de ahí saco mi diámetro, o sea, 14, 16, 18. No, 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 no. ¿Cuál 14, 16, 18? No, o sea, un ejemplo nomás. No, yo he partido por, primero que nada, encontrar la posición de los punzones para poder encontrar el centro de gravedad, ¿no? Correcto. Si, si observamos aquí, nos queda poco tiempo, vamos a ver. Yo he comenzado desde aquí, ¿no? Una placa sin ningún dato, lo único que he hecho es trazar los ejes, ¿correcto? Como yo ya sé que quiero hacer una arandela de diámetro exterior 14, diámetro interior 7 y espesor 1,5, entonces yo las estoy graficando aquí, en base a estos ejes que he trazado, ¿correcto? Entonces, mis ejes de los punzones están coincidiendo con este de aquí, ¿no? La distancia entre ejes también la conozco, ¿no? Porque yo sé que de aquí a acá al borde hay 7,5, no, perdón, 7. Y de aquí al borde amarillo también hay 7. Y el espesor es A. Como A es igual al espesor de, de la arandela, que es 1,5, entonces yo digo 7 más 7 son 14, más 1,5 serán 15,5. Entonces este es 15,5. Y ahora, yo lo estoy trabajando del centro hacia los lados. Quiere decir que de aquí, del centro hacia acá, hay 7,75. Y del centro hacia acá hay 7,75. ¿Y por qué lo hago? Porque yo tengo que definir mi longitud XI o X1 y X2, ¿no? Entonces, yo aquí estoy asumiendo este valor, ¿no? Yo como estoy diseñándolo, yo asumo este valor. Y yo digo que sea de 60. Ya les expliqué, por la posición de los, para que me dé holgura para poner los pernos de amarre, los pasadores, yo le doy el doble prácticamente de lo que tengo en la longitudinal y el doble de lo que tengo en la vertical. En la vertical yo le doy 40, correcto. Entonces ya tengo ya prácticamente definido, ¿no?, las dimensiones de mis 5 placas, exceptuando la placa la placa base. Desde ahí ya tengo ya para encontrar el centro de gravedad, ¿correcto? Entonces ahora nos acordamos un poquito de lo que hicimos al comienzo, ¿no? Tengo el eje X y el eje Y, ¿no? Mis ejes de coordenada, ¿correcto? Tengo mi diámetro 1 y mi diámetro 2, entonces, ¿no?, vamos a calcular X1 y X2. Como les dije, ¿no?, X1 será 30 menos 7,75, o sea, de aquí del medio 30 menos 7,75, y sale el X1. Y el X2 va a ser 30 más 7,75, y sale X2. Mi fórmula es esta de aquí. Entonces, con esa fórmula reemplazo y el valor que me sale es 27,416. Entonces, esa es la posición en X, ¿correcto? En Y dije no teníamos problemas porque los dos punzones están montados sobre ese eje. Entonces, el centro de gravedad en Y va a estar sobre este eje. No va a estar ni arriba ni abajo, sobre ese eje va a estar. Entonces, por eso es que el centro de gravedad queda aquí, ¿correcto? Entonces, mi placa porta espiga, ¿no?, tendrá pues los cuatro pernos avellanados, o sea, los 4 agujeros avellanados para los pernos, ¿no? Los pernos para los agujeros para el pasador, y aquí donde marca irá pues mi taladrado, mi perforación y mi rosca para la espiga, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estos agujeros, estos dos de los punzones, son para la placa portapunzones, ¿no? Entonces, mi placa de choque, ¿no?, tendrá pues los 6 agujeros sin estos avellanados nada más, porque es lisa, ¿no? Y la placa portapunzones, ¿sí?, también es roscada en los 4 lados, ¿no?, sus pasadores, ¿no? Y ahí está la posición de los punzones, pero tengo que hacerle, ¿no?, el sombrero para que se sostenga o se retengan los
los punzones. Correcto. Con eso ya tenemos las 3 placas del cuerpo superior, ¿no? Entonces, para